Y ya van 15 casos de meningitis W135 durante este año, 3 de ellos con consecuencias fatales. La mayor cantidad de pacientes está aquí en la región metropolitana y el último caso corresponde a una mujer de 63 años que está internada en estado grave en el Hospital San Juan de Dios. Queremos conocer más detalles y para eso saludamos a Catherine Ibáñez. ¿Cómo estás, Katy? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Preocupación ahí en el Ministerio de Salud ante el aumento de estos casos y además, lo decía ayer el ministro Mañalich, se prevé incluso que durante la llegada del invierno y con las condiciones atmosféricas que hay puedan aumentar aún más los casos de W135. También la preocupación esencial es que hay niños que son menores a 9 meses que no están dentro del rango de vacunación entre 9 y 5 años que están afectados por esta cepa y también el caso de los adultos mayores. Bien, tú mencionabas el ejemplo de una mujer de 63 años que se encuentra en el Hospital San Juan de Dios en estado grave. Queremos hablar de esto, estamos con el infectólogo y además director de la Red Salud UCEL, doctor Carlos Pérez, que nos va a ayudar a comprender un poco más sobre este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros, muy buen día. Buenos días. Doctor, bueno, cuesta un poco entender o seguirle la pesquisa al tema de W135. ¿Cómo podríamos comprender que este año haya un aumento y que se hayan registrado a la fecha tantos casos respecto al año anterior? Tal como hemos señalado en oportunidad anterior y como el ministro de Salud lo decía ayer o anteayer, el serogrupo W135 meningococo llegó para quedarse en nuestro país. Ha ido reemplazando paulatinamente, digamos, a los serogrupos o cepas que predominaban anteriormente y está instalado y vamos a seguir teniendo casos. Lo importante es que no tengamos un número explosivo de casos, digamos. Y es por eso que el año pasado se diseñó este plan de vacunación, como usted señalaba, para niños entre 9 meses y 5 años. Hay que recordar que los niños menores de 2 años requieren una revacunación que se está efectuando en esta época y no todos los niños se han revacunado, digamos. Hay solamente alrededor de un 60%, según me contaban ayer las autoridades, que han recibido esta vacuna y por lo tanto el llamado también es a reforzar, ¿no es cierto?, y cumplir con la segunda etapa en los niños pequeños. Con una dosis no hace total efecto. En los niños menores de 2 años, por su inmunidad más inmadura, ¿no es cierto?, necesitan un refuerzo. Los niños entre 2 y 5 años no tienen problema. Entonces, como le decía, este es un serogrupo que llegó para quedarse. Es probable que tengamos nuevos casos, ojalá los menos posibles, pero vamos a tener casos como tenemos todos los años de meningococo, que en otros casos eran por otros grupos. En este caso, este año ha sido por W135. Doctor, ¿qué precaución hay que tener? Y yo lo mencionaba en la introducción con los que están fuera del rango de la vacuna. Los que son menores de 9 meses, hay 2 casos de hecho dentro de los últimos 4 conocidos en la semana, y con los adultos mayores. Por ejemplo, esta persona de 63 años que no está dentro del grupo de vacunación. Claro, bueno, efectivamente se han presentado casos fuera del rango de vacunación. Lo que se espera con la vacunación, ¿no es cierto?, es que quizá disminuya el número potencial de personas, digamos, de niños que puedan transmitir a otras personas, digamos, y disminuya la circulación de W135, pero hay algunas respuestas, digamos, algunas preguntas que todavía no tienen respuesta. En este momento se está efectuando un estudio para ver portación asintomática de esta bacteria en adolescentes y esos resultados los vamos a tener prontamente y eso también va a permitir tomar algunas decisiones. Por ahora, digamos, el llamado es, como le digo, a reforzar la vacunación en los grupos que está indicado y estar atento, ¿no es cierto?, ante la presencia de síntomas que hagan pensar en esta enfermedad, de tal manera de consultar precozmente y recibir el tratamiento apropiado. Ya que usted menciona los síntomas, a veces los síntomas son un poco confundibles con otras patologías. ¿Ante qué alarma o qué señal uno debería concurrir inmediatamente a un centro de asistencia de salud? Tal como usted señala, al comienzo estas enfermedades pueden parecer una infección banal, ¿no es cierto?, una gripe, un dolor de cabeza, dolores musculares, etcétera, fiebre, pero en general los pacientes con esta infección se sienten muy mal, se ven muy graves cuando sus familiares los notan muy comprometidos, a veces con alteración de la conciencia y desde luego ya la aparición, por ejemplo, de manchas en la piel, etcétera, deberían ser motivos inmediatos de consulta. O sea, una persona que está con fiebre, con dolor de cabeza, decaído, ¿no es cierto?, se ve muy postrado, debe consultar inmediatamente, tenga la edad que tenga. Ahora, doctor, se lo preguntaba yo fuera de cámara porque ayer cuando estuvimos monitoreando con el ministro esto me lo preguntaron. ¿Qué pasa con personas que estén en otros grupos que no son los que está dirigida la vacuna y que quieran vacunarse de manera particular? ¿Lo pueden hacer? Bueno, esta vacuna ha estado siempre disponible, ¿no es cierto?, para de manera privada, digamos, para las personas, o cuando, yo diría más bien cuando los médicos de estas personas, sean adultos o niños, consideren que está indicado, ¿no es cierto?, no hay ningún problema en que lo reciban. De hecho, muchas personas que viajan, ¿no es cierto?, a lugares del mundo donde hay circulación aumentada, ¿no es cierto?, de los grupos que están contenidos en la vacuna, también se les indica esta vacunación. Así que eso está disponible, pero no hay una indicación de que la gente se asuste, ¿no es cierto?, y se empiecen a vacunar masivamente.
efectivamente, no es el llamado en este momento, sino que más bien estar atento a la información que va entregando la autoridad sanitaria y, le insisto, vacunar a los niños pequeños y revacunar a los menores de 2 años. Ahora, hay 2 procesos de vacunación en curso, influenza y W135. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, no tienen que vacunarse para W135. No hay ningún adulto en que esté indicado en este momento la vacunación para W135. Solamente en el caso de las embarazadas es la vacuna influenza, que nosotros también hacemos un llamado, ¿no es cierto?, a que reciban esta vacuna segura, ¿no es cierto?, y que previene, ¿no es cierto?, infecciones que pueden ser graves, especialmente durante el embarazo, pero no hay indicación de esta vacunación en ningún otro grupo, ni siquiera, por ejemplo, en personal de la salud, solamente en los niños. Doctor Carlos Pérez, le quiero agradecer mucho por conversar con nosotros. Ahí estaba entonces, y lo decía el doctor, se está haciendo un estudio de portación. Se están tratando de avanzar también de la mano con esta cepa que llegó para quedarse, lo han dicho los expertos, lo ha dicho también el ministro, y probablemente este estudio va a dar algunas luces más específicas del contagio y esta red que se va armando para poder atacar con mayor precisión esta situación. Lo que sí es esencial, la segunda dosis de vacunación, estar muy atento a cualquier señal, rápidamente concurrir a un centro asistencial, porque de esto depende mucho, por supuesto, el tratamiento rápido y oportuno y evitar víctimas fatales en casos como este, donde hay que decir que se han generado de todas maneras. Claro, ante la duda es claro que es mejor pasar por exagerado, ¿no es verdad? Ir a consultar, sobre todo si vemos algún síntoma que nos haga sospechar en alguno de nuestros niños. Muchas gracias, Katy. Chao, Paola, buenos días. Chao. Y nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos.